Por ello, en vez de pasar la velada fuera de casa como me lo había propuesto, se me ocurrió que lo más sensato era comer un bocado e irme inmediatamente a la cama. Hablo, claro está, de una cena liviana. Nada me gusta tanto como las tostadas con queso y cerveza, más de 1 libra por vez. Sin embargo, no es muy aconsejable en ciertos casos. En cambio, no hay ninguna oposición que hacer a 2 libras. Y para ser franco, entre 2 y 3 no hay más que una unidad de diferencia. Puede ser que esa noche haya llegado a 4. Mi mujer sostiene que comí 5, aunque con seguridad confundió dos cosas muy diferentes. Estoy dispuesto a admitir la cantidad abstracta de 5, pero en concreto se refiere a las botellas de cervezas que las tostadas de queso requieren imprescindiblemente a modo de condimento. Deje usted cualquier cosa, querido amigo. Apenas reciba esta carta, venga y agréguese a nuestro regocijo. Por fin, después de perseverantes gestiones, he obtenido el consentimiento de los directores del museo para proceder el examen de la momia. Ya sabe a cuál me refiero. Tengo permiso para quitarle las vendas y abrirlas si así me parece. Solo unos pocos amigos estarán presentes. Y usted, naturalmente, la momia se halla en mi casa y empezaremos a desatarla a las 11 de la noche. Las dos traídas pocos años antes por el capitán Arthur Sabotage, primo de Pononer, de una tumba cerca de Eleitias en las montañas líbicas, a considerable distancia de Tebas, sobre el Nilo. En aquella región, aunque las grutas son menos magníficas que las tebanas, presentan mayor interés pues proporcionan muchísimos datos sobre la vida privada de los egipcios. La cámara de donde había sido extraída nuestra momia era riquísima en esta clase de datos. Sus paredes parecían íntegramente cubiertas de frescos y bajorrelieves, mientras que las estatuas, vasos y mosaicos de finísimo diseño indicaban la fortuna del difunto. Aquellos que saben cuán raramente llegan a nuestras playas antigüedades no robadas comprenderán que no nos faltaban razones para congratularnos de nuestra buena fortuna. Acercándome a la mesa, vi una gran caja de casi 7 pies de largo, unos 3 de ancho y 2,5 de profundidad. Era oblonga, pero no en forma de ataúd. Supusimos al comienzo que había sido construida con madera, plátanos, pero al cortar un trozo vimos que se trataba de cartón, o mejor dicho, de papier maché, compuesto de papiro. Aparecía densamente ornada de pinturas que representaban escenas funerarias y otros temas de duelo. Alamistaqueo. Nos costó algún trabajo abrir la caja sin estropearla, pero luego de hacerlo dimos con una segunda, en forma de ataúd, mucho menor que la primera, aunque en todo sentido parecida. El hueco entre las dos había sido rellenado con resina, por lo cual los colores de la caja interna estaban algo borrados. Al abrirla, cosa que no nos dio ningún trabajo, llegamos a una tercera caja, también en forma de ataúd, idéntica a la segunda, salvo que era de cedro y emitía aún el peculiar aroma de esa madera. No hallamos una especie de estuche de papiro cubierto de una capa de yeso toscamente dorada y pintada. Las pinturas representaban temas correspondientes a los varios deberes del alma y su presentación ante diferentes deidades, todo ello acompañado de numerosas figuras humanas idénticas que probablemente pretendían ser retratos de la persona difunta. Extendida de la cabeza a los pies parecía una inscripción en forma de columna, trazada en jeroglifos fonéticos, la cual repetía el nombre y títulos del muerto y los nombres y títulos de sus parientes. En el cuello de la momia, que emergía de aquel estuche, había un collar de cuentas cilíndricas de vidrio y de diversos colores, dispuestas de modo que formaban imágenes de dioses. El escarabajo sagrado, el globo alado, la cintura estaba ceñida por un cinturón o collar parecido. Arrancando el papiro, descubrimos que la carne se hallaba perfectamente conservada y que no despedía el menor olor. Era de coloración rojiza. La piel aparecía muy seca, lisa y brillante. Dientes y cabellos se hallaban en buen estado.
Los ojos, según nos pareció, habían sido extraídos y reemplazados por untos de vidrio, muy hermosos y de extraordinario parecido a los naturales, salvo que miraban de una manera demasiado fija. Los dedos y las uñas habían sido brillantemente dorados. Mr. Gliddon era de opinión que, dada la rojez de la epidermis, el embalsamamiento debía haberse efectuado con betún, pero al raspar la superficie con un instrumento de acero y arrojar al fuego el polvo así obtenido, percibimos el perfume del alcanfor y de otras gomas aromáticas. 3 o 4 mil años no era demasiado sensata, resultaba en cambio lo bastante original como para que todos aprobáramos la idea. 1/10 en serio y 9/10 en broma. Preparamos una batería en el consultorio del doctor y trasladamos allí a nuestro egipcio. Nos costó muchísimo trabajo poner en descubierto una porción del músculo temporal, que parecía menos rígidamente pétrea que otras partes del cuerpo, pero tal como habíamos anticipado, el músculo no dio la menor muestra de sensibilidad galvánica cuando establecimos el contacto. Esta primera prueba nos pareció decisiva y riéndonos de nuestra insensatez, nos despedíamos hasta la siguiente sesión, cuando mis ojos cayeron casualmente sobre los de la momia y quedaron clavados por la estupefacción. Me había bastado una mirada para darme cuenta de que aquellos ojos, que suponíamos de vidrio y que nos habían llamado la atención por cierta extraña fijeza, se hallaban ahora tan cubiertos por los párpados que solo una pequeña porción de la túnica albuginea era visible. Levantó la rodilla derecha hasta ponerla casi en contacto con el abdomen y, estirando la pierna con inconcebible fuerza, descargó contra el doctor Porner un golpe que tuvo por efecto hacerse salir a dicho caballero como una flecha disparada por una catapulta, proyectándolo por una ventana a la calle. Corrimos en masa a recoger los destrozados restos de la víctima, pero tuvimos la alegría de encontrarlo en la escalera, subiendo a toda velocidad, abrazado de fervor científico, y más que nunca convencido de que debíamos proseguir el experimento sin desfallecer. Siguiendo su consejo, decidimos practicar una profunda incisión en la punta de la nariz, que el doctor sujetó en persona con gran vigor, estableciendo un fortísimo contacto con los alambres de la pila. Moral y físicamente, figurativa y literalmente, el efecto producido fue eléctrico. En primer lugar, el cadáver abrió los ojos y los guiñó repetidamente largo rato, como hace Mr. Barnes en su platomima. En segundo, estornudó. En tercero, se sentó. En cuarto, agitó violentamente el puño en la cara del doctor Porner. En quinto, volviéndose a los señores Gliddon y Buckingham, les dirigió en perfecto egipcio el siguiente discurso. Debo decir, caballeros, que estoy tan sorprendido como mortificado por la conducta de ustedes. Nada mejor podía esperarse del doctor Porner. Es un pobre estúpido que no sabe nada de nada. Lo compadezco y lo perdono. Pero usted, Mr. Gliddon, y usted, Silk, que han viajado y trabajado en Egipto, al punto que podría decirse que ambos han nacido en nuestra madre tierra. Ustedes que han residido entre nosotros hasta hablar el egipcio con la misma perfección que su lengua propia. Ustedes a quienes había considerado siempre como los leales amigos de las momias. En verdad, esperaba una conducta más caballeresca de parte de los dos. ¿Qué debo pensar al verlo contemplar impasibles la forma en que se me trata? ¿Qué debo pensar al descubrir que permiten que 3 o 4 fulanos me arranquen de mi ataúd y me desnuden en este maldito clima helado? ¿Y cómo debo interpretar? Por mi parte, me sentía convencido de que todo estaba en orden y me limité a correrme a un costado, lejos del alcance de los puños del egipcio. El doctor Porner se metió las manos en los bolsillos del pantalón, miró con fijeza a la momia y se puso extraordinariamente rojo. Mr. Gliddon se acarició las patillas y se ajustó el cuello. Mr. Buckingham bajó la cabeza y se metió el dedo pulgar derecho en el ángulo izquierdo de la boca. El egipcio lo miró severamente durante largo rato, tras lo cual
hizo un gesto despectivo y le dijo: ¿Por qué no me contesta, señor Buckingham? ¿Ha oído o no lo que acabo de preguntarle? Sáquese ese dedo de la boca. Mr. Buckingham se sobresaltó ligeramente, quitóse el pulgar derecho del lado izquierdo de la boca y por vía de compensación insertó el pulgar izquierdo en el ángulo derecho de la apertura antes mencionada. Hasta que no hubo dibujado en la pared con un carbón un diminuto caballero de nariz llena de verrugas, con los codos rotos, subido a una tribuna, la pierna izquierda echada hacia atrás, el brazo derecho tendido hacia adelante, cerrado el puño y los ojos vueltos hacia el cielo, mientras la boca se abría en un ángulo de 90 grados. Del mismo modo, Mr. Buckingham no consiguió hacerle entender la noción absolutamente moderna de White, hasta que el doctor Potter le sugirió el medio adecuado. Nuestro amigo se puso sumamente pálido, pero consintió en quitarse la peluca. Se comprenderá fácilmente que el discurso de Mr. Gliddon versó principalmente sobre los grandes beneficios que el desempaquetamiento y destripamiento de las momias había proporcionado a la ciencia. El doctor se trasladó al punto a su guardarropa, volviendo con una magnífica chaqueta negra, admirablemente cortada por Hennings, un par de pantalones de tartán celeste con trabillas, una camisa de guinga color rosa, un chaleco de brocado, un abrigo corto blanco, un bastón con puño, un sombrero sin alas, botas de charol, guantes de cabritilla de color paja, un monóculo, un par de patillas y una corbata de modelo de cascada. Dada la disparidad de tamaño entre el conde y el doctor, que se hallaban en proporción de 2 a 1, tuvimos alguna dificultad para disponer aquellas prendas en la persona del egipcio, pero, una vez vestido, hubiera podido decirse que lo estaba de verdad. Mr. Gliddon le dio entonces el abrazo y lo llevó hasta un confortable sillón junto al fuego. El doctor Potter es como, después de morir y ser enterrado en Egipto hace 5.000 años, se encuentra usted hoy lleno de vida y con aire tan saludable. Si hubiese estado muerto, como dice usted, replicó el conde, lo más probable es que continuara estándolo, pero veo que se hallan ustedes en la infancia del galvanismo y no son capaces de llevar a cabo lo que en nuestros antiguos tiempos era práctica corriente. Por mi parte, caí en estado de catalepsia y mis mejores amigos consideraron que estaba muerto, o que debía estarlo. Me embalsamaron pues inmediatamente, pero supongo que están ustedes al tanto del principio fundamental del embalsamamiento. De ninguna manera. Ah, ya veo. Triste ignorancia, en verdad. Pues bien, no entraré en detalles, pero debo decir que en Egipto el embalsamamiento propiamente dicho consistía en la suspensión indefinida de todas las funciones animales sometidas al proceso. Empleo el término animal en su sentido más amplio, incluyendo no solo el ser físico, sino el moral y el vital. Repito que el principio básico consistía entre nosotros en suspender y mantener latentes todas las funciones animales sometidas al proceso de embalsamamiento. O sea que, en resumen, cualquiera fuese la condición en que se encontrara el sujeto en el momento de ser embalsamado, así continuaba por siempre. Por no duda, replicó el conde, todos los escarabajos embalsamados vivos por accidente siguen estando vivos. Incluso algunos de aquellos embalsamados expresamente pueden haber sido olvidados por sus ejecutores testamentarios y sin duda continúan en sus tumbas. ¿Sería usted tan amable de explicarnos, pregunté, qué entiende por embalsamar expresamente? Con mucho gusto, repuso la momia, luego de mirarme atentamente a través del monóculo, pues era la primera vez que me atrevía a hacerle una pregunta directa. Con mucho gusto, repitió. La duración usual de la vida humana en mi tiempo era de unos 800 años, pero pocos hombres morían, a menos de sobrevenirles algún accidente extraordinario, antes de los 600, pero la cifra anterior era considerada como el término natural. Luego de descubierto el principio del embalsamamiento, tal como lo he explicado antes, nuestros filósofos pensaron que sería posible satisfacer una muy laudable curiosidad y a la vez contribuir grandemente a los intereses de la ciencia. Si ese término natural era vivido en varias etapas, y en el caso de la historia, sobre todo la experiencia, había demostrado que algo así resultaba indispensable, un historiador, por ejemplo, llegado a la edad de 500 años, escribió un libro con muchísimo celo
y luego se hacía embalsamar cuidadosamente dejando instrucciones a sus albaceas pro tempore para que lo resucitaran transcurrido un cierto tiempo, digamos 500 o 600 años. El conde al oír esto miró las trabillas de sus pantalones y tomando luego uno de los faldones de su chaqueta, se lo acercó a los ojos durante largo rato. Por fin lo dejó caer, mientras su boca se iba extendiendo gradualmente de oreja a oreja, pero no recuerdo que dijese nada a manera de contestación. Recobramos así nuestro ánimo y el doctor, acercándose con gran dignidad a la momia, le pidió que declarara francamente por su honor de caballero si alguna vez los egipcios habían podido ser capaces de comprender la fabricación de las pastillas de Polonia o de las píldoras de Brandel. Esperamos ansiosamente una respuesta, pero en vano. La respuesta no llegaba. El egipcio se sonrojó y bajó la cabeza. Jamás se vio triunfo más completo. Jamás una derrota fue sobrellevada con tan poca gracia. Realmente me resultaba insoportable el espectáculo de la mortificación de la pobre momia. Busqué mi sombrero, me incliné secamente y salí. Al llegar a casa vi que eran las 4 pasadas y me metí inmediatamente en cama. Son ahora las 10 de la mañana, desde las 7 estoy levantado, redactando esta crónica para el beneficio de mi familia y de la humanidad. A la primera no volveré a verla. Mi mujer es una arpía. Diré la verdad. Estoy amargamente cansado de esta vida y del siglo XIX en general. Me siento convencido de que todo va mal. Además, tengo gran ansiedad por saber quién será el presidente en 2045. Por eso, tan pronto me haya afeitado y bebido una taza de café, volveré a casa de Polina y me haré embalsamar por un par de cientos de años. ¿Aló?